es el Estado. Eso lo vimos en teoría del Estado, no lo podemos entender. Alguien que nos quiera ayudar, que nos dé la definición o con sus palabras, ¿qué es el Estado? Tener varios elementos que fueron los que ustedes mencionaron para poder ser considerado como tal. Primero tiene que haber un conglomerado humano. Ese conglomerado humano tiene que estar unido y vinculado por aspectos comunes, como son las costumbres, la religión, las creencias, su propia idiosincrasia, es decir, su propia forma de visión de la vida. Si bien es cierto, cada estado necesita un conglomerado humano, cada estado tiene sus propias particularidades. Basta con que veamos algunos estados de América Latina con los que compartimos el idioma, con los que compartimos algunas costumbres. Cada uno de ellos tiene sus propias tradiciones, sus propias situaciones que lo hacen único, ¿ya? Entonces, lo primero que compone el Estado es, pues, cada individuo que en conjunto formamos, ¿qué cosa? La población o los habitantes de un país. Segundo, el segundo elemento que se necesita para que exista un Estado es el territorio. Y el territorio es la porción de tierra, el espacio marítimo, el espacio aéreo, el suelo, el subsuelo. ¿Se recuerdan que vimos que el territorio no es solamente la parte, digamos, terrestre de un territorio, va a la redundancia, sino que, de acuerdo a las normas de derecho internacional, se ha definido qué aspectos componen el territorio. Sobre ese territorio, recordemos que el Estado ejerce soberanía, y la soberanía es la decisión de sus propias políticas de gobernanza y la decisión de sus habitantes de nombrar a las autoridades que los van a elegir. Y por último, el sistema político. Y el sistema político no es otra cosa que la forma de organización de un Estado a efecto que, tal como lo establecen los primeros artículos de la Constitución y el preámbulo de la misma, todos los habitantes podamos gozar de todos los satisfactores que el Estado está obligado a proveernos a través de esa organización política. Y básicamente el Estado está compuesto por el organismo ejecutivo, se recuerda que ya lo vimos en una oportunidad, y a través de sus ministerios, de las secretarías, se encarga de planificar y ejecutar las políticas públicas de acuerdo a su propia competencia.
Veamos algunos de los derechos básicos que tenemos como habitantes de la República de Guatemala. ¿Cuál es el bien tutelado que más valor tiene y al que más ponderación le da la Constitución? La vida. La vida, muy bien. Pero recordemos que en un país como Guatemala, en donde aún se manejan índices altos de violencia, la vida es vulnerada de diferentes maneras. Entonces, el Estado, ¿a través de quién tiene que proteger la vida? ¿A través de qué ministerio? A través del Ministerio de Gobernación, que es el encargado de crear todas las políticas, no solamente de reacción, sino también de prevención del delito, a efecto que los ciudadanos podamos estar tranquilos que no se nos va a arrebatar la vida por alguna banda de delincuentes o por alguna persona que cobre venganza. Y en caso que eso suceda, porque no hay ningún Estado que esté exento de que haya criminalidad, tengamos la certeza de que va a haber castigo. Y entonces, cuando alguien transgrede una de esas normas, entra en otro de los poderes del Estado. ¿Y cuál es ese? El Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el encargado de todo el tema de justicia, es decir, de juzgar aquellos casos en donde se ha vulnerado alguno de los derechos que tenemos los guatemaltecos. Pero hay dependencias autónomas que son auxiliares también del Poder Judicial, por ejemplo, el Ministerio Público, la PGN, la Contraloría General de Cuentas. Porque el MP, ¿qué función es la que tiene? De acuerdo a la Constitución, el artículo 251, es el ente encargado de hacer que se cumplan las leyes del país. Tiene el monopolio de la persecución penal, es decir, de la investigación. De esa cuenta, el Ministerio Público, a través de sus diferentes fiscales, trabaja en coordinación, en este caso, con el Ministerio de Gobernación, de quien depende la Policía Nacional Civil, y es el Ministerio Público el encargado de dirigir a la Policía Nacional Civil para las investigaciones que tenga en su caso. ¿Qué papel juega dentro del tema de seguridad y de no vulneración de derechos la PGN? ¿Cuál es la función principal de la PGN? Es el abogado del Estado. Es el abogado del Estado. Eso digamos, es un concepto general, pero en su división interna recordemos que la PGN tiene diferentes dependencias que se encargan de representar y de apoyar a los grupos vulnerables. Yo no sé si ustedes vieron esta semana un video que se hizo viral en donde un niño es agredido en la calle por una persona. ¿Quién intervino ahí? PGN. Intervino el Ministerio Público, intervino el Ministerio de Gobernación y también intervino la PGN, porque la PGN, a través de la dependencia que protege a los menores, rescatan a ese niño para establecer si ha sido sometido a otro tipo de vejámenes, si la agresión de la que fue víctima, que por las noticias entendemos que fue realizada por la persona que lo cuidaba, es procedente que ese niño entre a un hogar de protección, o en todo caso se le devuelva a custodia a sus padres. Obviamente, para que se dé ese proceso tiene que haber ciertas condiciones, por ejemplo, en las que los padres se comprometan a ejercer una mejor vigilancia o a ser más cuidadosos en designar a la persona que van a dejar bajo el cuidado de ese niño. En el tema de la Contraloría General de Cuentas, alguien que nos ayude con un ejemplo en qué casos entra a funcionar la Contraloría General de Cuentas. La mala utilización de los recursos. Muy bien. La Contraloría General de Cuentas efectivamente lo que hace es fiscalizar que los recursos públicos, es decir, todo el dinero que se recauda de nuestros impuestos, sea bien utilizado. Y hemos visto, y eso pues todos los que vemos noticias,
nos percatamos que constantemente la Contraloría General de Cuentas está presentando ¿qué cosa? Denuncias, porque a través de las auditorías que está obligada a hacer de las diferentes dependencias del Estado para el buen uso de los recursos y la buena gobernanza, se detecta que hay anomalías en el uso de esos recursos. Y podemos mencionar como uno de los ejemplos recientes un proceso que está en curso, que es cuando se ocupó el Hospital Nacional de Chimaltenango, que ahí se detectó que se utilizó de una manera delictiva los recursos del Estado, porque hubo compras sobrevaloradas, hubo pago a proveedores que no entregaron lo que se habían comprometido. Entonces, de estas mismas denuncias que presenta la Contraloría, pues surge también el tema de fiscalización. Por eso que tiene que ver con los derechos de los guatemaltecos. Tiene mucho y tiene todo que ver, porque si se hace mal uso de nuestros impuestos, del dinero que debe servir para el beneficio de nosotros como población, a nosotros no nos va a llegar la salud. Digamos, no vamos a tener un sistema de salud adecuado, de hecho es un sistema carente. No vamos a tener un sistema de seguridad eficiente, no vamos a tener un sistema de educación eficiente, no vamos a tener condiciones para que haya inversión extranjera y se generen fuentes de trabajo. Entonces, esa es la importancia del Estado a través del poder político, la forma como se va a gestionar la buena gobernanza para el bienestar de los guatemaltecos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Nos queda claro qué es el Estado? Si les preguntamos en el examen qué es el Estado, no nos va a gustar definirlo. Entonces, dijimos que los tres elementos principales del Estado son la población, el territorio y el sistema político. Recordemos que entre el sistema político y el sistema de gobierno existe una diferencia muy marcada. El sistema político es la forma per se de funcionamiento del gobierno. Y el sistema de partidos, de quienes gobiernan por un periodo de 4 años, es algo temporal. Por eso se le llama sistema político, porque también para llegar a ostentar un cargo de elección popular se necesita la vía política. Vamos a buscar en los artículos 140 de la Constitución. Vamos a pedir a algunos que hayan leído la Constitución a favor de leer. Eso es el artículo 140, 141 y 142, anótenlo también, porque pueden ser artículos que vienen utilizando. ¿Cuáles fueron los otros 2 artículos constitucionales que leímos? ¿Cuál? 46, el 170 literal 140, 141, 142. Son poquitos artículos. Y los vamos a leer porque hay alguna duda. ¿Alguien nos quiera apoyar leyendo el 140? Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muy bien, entonces aquí ya nos habla del estado de Guatemala como tal y nos da las características que tiene el estado de Guatemala. Libre, porque no dependemos o no estamos bajo la dirección de ningún país, como en su momento lo estuvimos de España. Es un estado independiente porque, pues de la misma forma, las decisiones de país que se tomen no dependen o no deberían de depender de ningún país o de ningún actor extranjero.
y es un Estado soberano porque ejercemos esa libertad y esa independencia sobre nuestro territorio, sobre nuestras decisiones. Es decir, no debe haber ninguna influencia externa que vulnere las decisiones de los guatemaltecos. Y efectivamente está organizado para garantizar a todos los habitantes el goce de todos sus derechos y de sus libertades. Si nosotros leemos los primeros artículos de la Constitución, específicamente el artículo 2, estos también se recuerdan que el preámbulo, el 1 y el 2 los tenemos que estudiar, establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Si en el examen les preguntamos qué es el bien común, ¿qué me responderían? ¿Qué es el bien común? Si le preguntamos en el examen qué es el bien común. Muy bien, garantizarle lo mejor a todos. ¿Qué es el bien común? Garantizar los derechos que tenemos de salud, de vida, de educación. ¿Qué es el bien común? La mejor, y la mayor cantidad de beneficios para la mayoría de la población. Pues, el bien común son las necesidades que tenemos cada uno de los guatemaltecos y que el Estado tiene el objetivo de cumplirlas. Muy bien. Fíjense que el bien común va enfocado a que las decisiones que se tomen tienen que ser de beneficio para la mayoría de la población. Eso es el bien común. Quizá hay algunas decisiones de Estado, algunas decisiones políticas que se tomen que puedan afectar a un pequeño grupo, pero si van a beneficiar a la mayoría de la población, sobre esa base tiene que ir la decisión del Estado. ¿Sí? Porque el Estado privilegia el bienestar de la mayoría. ¿Por qué? Porque recordemos que Guatemala es un país en donde los índices de pobreza son bastante altos. Tenemos pobreza y pobreza extrema, que la ONU define en qué consiste. La pobreza extrema, si no estoy mal, son todas aquellas personas que tienen que sobrevivir con el equivalente a $1 por día. Estamos hablando de unos 7.90 quetzales al día sobrevivir. Y la pobreza son aquellas personas, si no mal recuerdo, las que sobreviven con $2.50 al día. Si hablamos de 20 quetzales, ¿cuánto podemos hacer con 20 quetzales? Y muchas veces eso es solo lo que nos cobra el transporte por llevarnos al trabajo. Pero esa es la realidad de muchos guatemaltecos. Entonces, las políticas que debe de tomar el Estado a través de la forma de gobierno que sea electa es buscar que el beneficio llegue a la mayoría de la población. Y por eso nos referimos a seguridad, nos referimos a salud, nos referimos a educación, porque hay un grupo de personas que pertenecen a una clase, digamos, económicamente alta, que no necesitan del Estado para lograr esos satisfactores, porque en temas de salud tienen acceso a la salud privada, pero digamos para nosotros, para el común de la población, ¿será accesible ingresar a un sanatorio, a un hospital privado? Es muy complicado. Hay personas que no tienen necesidad de que sus hijos vayan a una escuela o a un instituto público, o incluso nosotros somos privilegiados porque a través del Estado tenemos acceso a ¿qué? A educación superior. Ustedes saben que son parte como del 2 o 3% de la población guatemalteca que tiene acceso a educación superior. Entonces, por eso de verdad en el Consejo aprovechemos la oportunidad que nos da nuestra universidad, que designa una parte del presupuesto para que nosotros, si nos lo proponemos, podamos ser profesionales y tengamos acceso a una vida mejor. No es lo que deseamos,
superarnos en lo personal, en lo profesional y también en lo económico. ¿No es cierto? Esa es la, digamos, ambición en el buen sentido que tenemos todos los que somos egresados de San Carlos. Porque ¿cuánto vale la educación en una universidad privada? Por muy barata que sea, muchas veces escapa del presupuesto nuestro o del caso, no sé si aquí hay alguno que todavía lo pueden sus padres, escapa de ese presupuesto. Entonces las políticas del Estado van a ser en beneficio de la mayoría. El Estado no puede pensar en beneficiar a un pequeño grupo que sí tiene acceso a seguridad. Hay personas que no necesitan la protección de las fuerzas de seguridad porque pueden pagarse su seguridad privada. Pero el común de los guatemaltecos sí necesita que se hagan políticas públicas de prevención del delito y también de reacción de la Policía Nacional Civil para que no estemos a merced de los delincuentes. Entonces el bien común es privilegiar el bienestar de la mayoría en las decisiones del Estado. Ahora sí, compañero, 141. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien. La soberanía es precisamente ese poder que nosotros, como pueblo en conjunto, le damos al gobierno, al sistema de gobierno, ¿ya? A través de la elección de presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados. Y en una manera indirecta también damos esa soberanía al organismo judicial para que a través de nuestros representantes del Congreso se elijan las cortes que son las encargadas de impartir justicia. Y aquí vemos algo muy importante en la última parte de este artículo que dio el compañero, y es que dice que entre el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial está prohibida la subordinación. ¿A qué nos referimos con la subordinación? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el espíritu de los constitucionalistas al decir que es prohibida la subordinación entre poderes del Estado? ¿Y tiene que estar en igualdad de jerarquía? No. ¿Alguien que nos diga por qué es prohibida la subordinación? A ver, el compañero del Gorra Negra. Que no debe de haber como que intrometerse a un organismo con el otro. Exactamente. Pero siempre llevando la legalidad. Muy bien. Efectivamente, es la no intromisión en las funciones de cada uno de los organismos del Estado. Cada uno goza de su independencia y de acuerdo al principio de legalidad, como decía el compañero, cada uno tiene sus propias funciones. Pero el presidente, por muy presidente que sea, él no puede ordenarle al presidente del organismo legislativo qué hacer, o no puede ordenarle al presidente del organismo judicial, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que no se lleve determinado proceso. Y de la misma forma, el presidente del organismo legislativo no le puede ordenar al presidente de la República. Ese principio de no subordinación lo que busca es que existan contrapesos, es decir, que haya un control estatal a efecto de que no se cometa ningún tipo de abusos entre los estados. Ese es el principio de no subordinación. Cada uno va a ejercer sus propias funciones y cuando exista algún tipo de controversia se van a resolver de conformidad por la ley. Y de hecho todo está previsto por la ley. ¿Qué pasa o qué pasó en el momento en que al expresidente Otto Pérez Molina se le investigó por casos de corrupción y se le retira el derecho que tenía el juicio para poder procesarlo? La Constitución ya tenía previsto, como la vicepresidenta también se le había retirado dicha prerrogativa y también investigar,
La Constitución ya prevé de qué forma se elige a la persona que lo va a sustituir, ¿ya? ¿Qué pasa si un funcionario que goza del derecho al juicio es sindicado de la posible comisión de un delito? Pues en primera instancia no se le puede investigar. Tiene que agotarse primero que el antejuicio, es decir, que se le levante esa inmunidad, esa prerrogativa que tiene, a efecto pueda realizarse una investigación para determinar si los hechos que se les implican son ciertos o no. Artículo 142, algo más que nos apoye. De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre a. El territorio nacional integrado por el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B. La zona continua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de las determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y C. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelos marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Muy bien. Entonces, artículos 140, 141 y 142, nos damos cuenta que ahí están contemplados los tres elementos claves del Estado: población, territorio y sistema político, que se ejerce a través de los tres organismos del Estado. Pero como lo que estamos viendo el derecho internacional, leamos también, anoten el artículo 149. 149 constitucional, que establece las relaciones internacionales de Guatemala. ¿Alguien que no lee el artículo 149? Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos, instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo de los estados. Muy bien. Y aquí es donde entra ya el Estado en función con el derecho internacional, y el artículo 149 es el que establece la forma como va a regular Guatemala su relación con otros estados. Y el propósito de esa relación es el mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto y la cooperación que garanticen un beneficio mutuo con los estados con los que Guatemala se relaciona. Luego habla de la comunidad centroamericana y luego las relaciones con los estados afines que tienen relación con los temas de cooperación internacional. Ahora vamos a ver así muy de manera general quiénes son los sujetos de derecho. Anoten, sujetos de derecho son todas aquellas personas, y cuando hablamos de personas, hablamos de personas jurídicas también. Son todas aquellas personas jurídicas y estados a quienes el derecho internacional público les concede el derecho de accionar ante tribunales internacionales. Son todos aquellos estados, aquellas personas individuales o personas jurídicas con personalidad jurídica internacional a quienes el derecho internacional les faculta a exigir sus derechos ante tribunales internacionales. Eso es en el tema de derechos, pero también les impone obligaciones para responder ante una demanda o una infracción
que se presente en contra de ellos. Ellos son los sujetos de derecho internacional. Todos los estados que tienen la facultad de acudir a los tribunales u órganos internacionales de justicia a reclamar un derecho, pero también a responder cuando sean demandados por alguna infracción a las normas de derecho internacional. Esos son los sujetos de derecho. Luego están los sujetos ordinarios, siempre hablando de los sujetos de derecho internacional. Y los sujetos ordinarios son todos aquellos estados o países que desde su origen fueron reconocidos como tales. Es decir, los primeros países que empezaron a tener relaciones de derecho internacional. Y entre esos se recuerdan que podemos mencionar a Italia, podemos mencionar a Francia, a Gran Bretaña y a España. Ellos son los sujetos ordinarios. Los que iniciaron las relaciones de derecho internacional, que pusimos como ejemplo estos 4 países, y también aquellos estados que posteriormente se incorporaron al derecho internacional debido a que obtuvieron su independencia. Es decir, aquellos estados que en algún momento fueron colonias de estos o de otros países, pero que obtuvieron su independencia. Entre estos podemos mencionar a nuestro propio país, países de Centroamérica, Panamá y Cuba. Entonces, ahí ya vamos viendo los sujetos de derecho, quiénes son y quiénes son los sujetos ordinarios. Luego están los sujetos activos. Los sujetos activos dentro del derecho internacional son todos aquellos estados o países que no solo tienen derechos, sino también tienen obligaciones. Y que además operan en la creación de fuentes de derecho internacional estamos con los sujetos activos. Son todos aquellos estados o sujetos de derecho internacional que no solo tienen derechos, sino también tienen obligaciones y que contribuyen a la creación de fuentes de derecho a través de prácticas, a través de disposiciones, a través de normativas que emanan, como ya lo dijimos, entre otros, de la jurisprudencia y de la costumbre. También están los sujetos permanentes. Los sujetos permanentes son aquellos estados, sujetos permanentes, son aquellos estados cuya vida en el ámbito internacional es constante e ininterrumpida. Lo repito. Son aquellos estados cuya vida es constante e ininterrumpida. Es decir, los países que desde la creación de las organizaciones internacionales han permanecido. Y por el contrario están los sujetos de derecho que son temporales. Los sujetos de derecho temporal son
quiénes son los temporales y nos queda claro quiénes son los permanentes. ¿Sí? ¿Cómo? Los temporales son los que solo permanecen un periodo determinado de tiempo. Los permanentes son los que desde el inicio de la creación de las diferentes organizaciones hasta hoy pues, permanecen activos en el tratamiento internacional. Guatemala puede ser considerado como un sujeto de derecho internacional, ¿ya? Porque es parte de diferentes organizaciones de la ONU, de la OEA, de la OIT, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y los temporales, para que ustedes queden como ejemplo y sepan a quiénes nos referimos, podemos hablar de aquellos grupos beligerantes y de los grupos subversivos. ¿Quiénes son los grupos beligerantes? Pues son todos aquellos grupos que de forma violenta toman el poder y ejercen una forma de gobierno no reconocida sobre un territorio determinado, pero no en su totalidad. Esos son los grupos beligerantes. ¿Por qué el derecho internacional los toma como sujetos de derecho? Pues para buscar una solución al conflicto se les tiene que dar participación. Y también están los grupos subversivos, que son aquellos grupos que por la fuerza intentan tomar el poder, pero no lo tienen. Lo que sucedió aquí en Guatemala con el conflicto entre la guerrilla y el ejército. Intentaron tomar el poder, pero nunca lo tuvieron. Pero para efectos de la firma de los acuerdos de paz, ¿qué hubo que hacer? Pues se les dio intervención como sujetos de derecho internacional para lograr firmar los tratados de paz en el año 1996, ¿verdad? Entonces, esos son los sujetos temporales. Luego están los sujetos con capacidad plena. Los sujetos con capacidad plena son todos aquellos estados que pueden ejercer sus derechos y sus obligaciones sin ninguna. Son todos los estados o sujetos de derecho internacional que pueden ejercer derechos y obligaciones sin ninguna limitación más que apegarse a las normas de derecho internacional. Sin ningún, que pueden ejercer sus derechos y obligaciones sin ninguna limitación. La única limitación es que están apegados a la normativa de derecho internacional, principio de legalidad. ¿Tienes que hablar? ¿Aquí es donde quedó claro? Bueno, vamos a repetir. Los sujetos con capacidad plena son aquellos estados que están plenamente organizados y que pueden ejercer derechos y obligaciones sin ninguna limitación, más que sujetarse a las normas de derecho internacional, principio de legalidad. Porque también, pero digamos, esos ya no están en vigencia, están los estados con capacidad limitada, que son las colonias o los protectorados, es decir, territorios que no son totalmente independientes y que delegan o que delegaban sus relaciones internacionales al país el cual los había colonizado o el que ejercía cierto nivel de influencia sobre ellos. Luego están los sujetos generales.
explican mejor. Otras de los demás. Por eso, si tienen dudas, díganme, vamos mal. Pero porque ustedes la copian. No, pero miren, ahora creo que sin temor a equivocarme, y creo que veo más o menos siempre las mismas caras. Ustedes son los que van a tener mejores notas, porque al final de cuentas las preguntas van a ser con base a lo que hemos visto en clase, a los artículos que les hemos dicho, y a las mismas sugerencias y comentarios o discusiones que hemos hablado. No les voy a preguntar nada, el libro es muy extenso, entonces tratamos de extraer lo esencial para no tardarnos de contenido, pero que así ustedes comprendan a qué se refiere el derecho internacional. Este examen viene bastante fácil como el que les hicimos el día lunes. Ya califiqué algunos. ¿Cómo nos fue? Miren pues, no ha pasado nadie de 3. Al final eran 8 preguntas, le dimos puntos 5 cada pregunta y le regalé un punto por asistencia. Es decir, los que sacaron 3, en su examen sacaron 2 más una asistencia. Ahí ya tienen su zona, pero por lo menos ya son 3 puntos, 2 puntos. No han terminado, puede ser que alguien tenga los 5, ya son 5 puntos con los que van a entrar de ventaja sobre aquellos que no asisten. A los 5 quedará hoy. Sujetos generales son aquellos reconocidos por todos los estados. Los sujetos generales de derecho internacional son aquellos reconocidos por todos los estados. Y los sujetos particulares son aquellos que no son reconocidos por todos los estados. Un ejemplo, el conflicto Israel-Palestina. Algunos estados del Oriente Medio de manera no formal reconocen a Palestina como un estado, pero la comunidad internacional no lo reconoce como un estado per se. Entonces ese podría ser un ejemplo de un sujeto particular. Un sujeto general es Guatemala. Guatemala es reconocido por todos los países como un estado. Luego están los sujetos aparentes. Y estos son aquellos cuya situación jurídica son aquellos estados cuya situación jurídica no es clara en relación a su soberanía. Y como ejemplo podemos poner al Vaticano. Pero ese lo vamos a desarrollar más adelante para el segundo parcial. Estos son el liste, ya todos sabemos que es un estado. Luego están los organismos internacionales o gubernamentales. Los organismos internacionales o gubernamentales. ¿Ese es un subtítulo? Estos también son sujetos de derecho internacional. Todos los que les he indicado son sujetos de derecho internacional.
organismos internacionales o gubernamentales. Para no cargarlos de contenido, no se confundan. Todos estos sujetos de derecho internacional tienen derechos y obligaciones. Y como es más fácil entenderlo con ejemplos, cuando nos referimos a organismos internacionales o gubernamentales, anoten los ejemplos. Tenemos a la ONU. ¿Qué es la ONU? Organización de Naciones Unidas. Tenemos a la Unión Europea, a la OPEP. ¿Quién sabe qué es la OPEP? Es el petróleo. Muy bien. OPEP. OPEP. Obed puse yo. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Petróleo. Tenemos al Tribunal Penal Internacional, que mencionamos en la clase anterior, que son los que se encargan de juzgar los delitos de lesa humanidad cometidas por los estados, entre ellos el genocidio, la tortura, la desaparición forzada. Tenemos también como ejemplo al Banco Mundial y a la OIT. Entonces, cuando hablemos de organismos internacionales o gubernamentales, recuérdense de estas organizaciones, las cuales están vinculadas a diferentes países. Luego, otro sujeto de derecho internacional es el individuo. ¿Y quién es el individuo? Cada uno como persona. ¿En qué sentido podemos ser nosotros sujetos de derecho internacional como individuos? Bueno, te lo voy a poner a través de un ejemplo. ¿Qué pasa si alguno de nosotros es víctima de un delito o un familiar es víctima de un delito y no encuentra resolución a su caso o no se le da justicia en los tribunales nacionales? ¿Cuál es la opción que tiene? Acudir a las cortes internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, para presentar su caso. Recuérdense que eso sucedió con dos jovencitas que ahora su nombre lleva el nombre de una alerta, de Isabel y de Claudina, que en su momento no se hizo justicia y no se realizó una investigación eficiente para dar con el paradero de sus asesinos, y Guatemala como Estado fue condenada. Pero ¿quiénes acudieron ahí? Pues sus progenitores que eran víctimas del delito cometido en contra de sus hijos. Entonces, como individuos somos sujetos de derecho internacional cuando tenemos la facultad de acudir a una corte internacional cuando nuestro caso no sea resuelto por los tribunales de derecho interno. Y creo que vamos a dejar hasta ahí, porque si no van a sentir mucho contenido para su examen, porque todavía nos faltaba ver el tema de derechos humanos, pero vamos a dejarlo hasta los sujetos de derecho internacional. Sí, yo no sé si ustedes inician examen de la otra semana. Y normalmente reciben clases. No.